Hola, bienvenidos a esta sesión donde les compartiremos una breve explicación de la mecánica de causación del documento soporte electrónico en el Software Manager ERP, en cuanto a su parametrización, generación y envío. Recordemos que los documentos soporte se expiden cuando eres comprador de un bien o servicio a un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. Y es obligatorio para los compradores con el fin de documentar las transacciones y tener el soporte de costos, deducciones o impuestos descontables para las declaraciones tributarias. El tema que vamos a tratar en esta pequeña sesión corresponde a la parametrización de modelos contables, concepto gasto, clase de documento, tipo de documento y vamos a revisar algunas validaciones de las equivalencias TIAN. Vamos a realizar también la generación o la causación contable de un documento soporte y vamos a ver algunas salvedades del proceso. A partir de este momento vamos a ir a Manager. Una vez ingresemos a la aplicación, vamos a seguir la ruta Contabilidad, Causaciones, Modelos Contables. Aquí vamos a definir el modelo contable que vamos a trabajar y vamos a agregar las cuentas correspondientes a ese modelo contable. Aquí ya tenemos unas previamente creadas como lo son arrendamientos, asesorías, algunas reparaciones locativas y servicios. Vamos a crear una que se llame mantenimiento. Mantenimiento y reparaciones. Y vamos a agregar las cuentas correspondientes a ese modelo contable que estamos creando. Entonces, en este caso yo voy a agregar de maquinaria y equipo, de equipos de oficina y equipo de computación. Aquí podemos agregar todas las cuentas correspondientes a ese modelo contable que estamos creando, ¿sí? Que en este caso se llama mantenimiento y reparaciones. Si nos equivocamos de pronto al agregar alguna cuenta, también podemos seleccionarla y darle clic en el botón quitar. Entonces, una vez tengamos creado nuestro modelo contable, le damos clic en el botón guardar y salir. De esta manera vamos a crear todos los modelos contables correspondientes a esas adquisiciones que realicemos a los proveedores que no estén obligados a facturar. Ahora vamos a continuar en la misma ruta, contabilidad, causaciones, pero en este caso va a ser conceptos y servicios. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a crear cada concepto o gasto relacionado con los modelos contables que acabamos de crear. Entonces, para crearlo le damos clic en el botón nuevo, definimos un código para ese concepto y de acuerdo al modelo contable que acabamos de crear, vamos a crear el concepto de mantenimiento, equipos de oficina. Definimos una unidad de medida y el modelo contable, que en este caso está relacionado con el que creamos, que es el código 24. De todas maneras, recordemos que en los punticos podemos encontrar el catálogo para que seleccionemos el correspondiente. Una vez definido todos los campos, le damos clic en el botón guardar y salir. A continuación vamos a crear la clase y el tipo de documento con el que vamos a hacer esa generación del documento de causación. Entonces vamos a seguir la ruta catálogos, configuración, clases de documento. En cuanto a la clase de documento, para los documentos de causación corresponde a la DCS1, en este caso ya lo tenemos creado. Si le damos clic en el botón propiedades, podemos ver que lo que nos va a pedir la clase del documento es únicamente el código, que como ya les dije, para los documentos de causación del documento soporte va a ser el DCS1 y el nombre, en este caso sería documento de causación. Entonces, una vez lo tengamos creado, ya vamos a pasar al tipo de documento. Para la creación de este tipo de documento vamos a seguir la ruta catálogos,
configuración, tipos de documento. Le damos clic en el botón nuevo y lo primero que nos va a pedir el documento es definir la clase del documento. En este caso corresponde a la que acabamos de crear, que es la DCS1. Seguimos con el tipo de documento, este sí es de libre denominación. En este caso vamos a crear el DSE. Definimos el nombre de ese documento. En este caso yo le voy a llamar documento soporte electrónico. El control numerador para este tipo de documento va a ser consecutivo automático. Y ya empezamos a definir las parametrizaciones y lo que va a contener ese documento. En este caso ese documento debe solicitar vinculado. Formas de pago, en este caso las formas de pago ya deben estar previamente creadas y corresponden a los medios de pago con los que vamos a cancelar esas adquisiciones de bienes o servicios que hagamos con esos proveedores que no estén obligados a facturar. De aquí pasamos a la pestaña Gestión contable. Si la empresa maneja centros de costos, sucursales, destinos, parametrizaría los correspondientes, ¿sí? De la misma manera que debemos autorizarlos. De acá vamos a pasar a la pestaña Impresión. Antes de pasar a impresión vamos a darle clic en el botón Guardar y Editar para que podamos seguir modificando nuestro documento. Y en tipo de formato vamos a seleccionar el número 4 que corresponde a solo formato proveedor tecnológico. Vamos a definir unas copias a imprimir, el número de registros a imprimir por documento y el número máximo de registros a digitar por documento. En este caso yo a todos les voy a poner 10. De acá pasamos a la pestaña Tributarios. Antes de pasar a esta pestaña ya debemos tener nuestra resolución creada, ya que aquí vamos a empezar a parametrizar en este documento la resolución que generamos para ese documento soporte. Entonces, en tipo de resolución para este documento, buscamos la que esté relacionada con el documento soporte. Él nos carga automáticamente el tipo de resolución y empezamos a digitar el número de la resolución, la fecha en la que expedimos esa resolución, el plazo vigencia, la clase, si es autorización o si es habilitación, el prefijo que generamos y el rango de numeración que nos autorizaron. Y una vez tengamos esta información, le damos clic en el botón Agregar. De la pestaña Tributarios, vamos a pasar a la pestaña de Permisos, donde vamos a autorizar los perfiles que van a poder realizar o modificar este documento. Entonces, los agregamos en los campos correspondientes. Y acá pasamos al permiso de controlar fecha. Nos permite definir entre 3 casos, que es permitir editar fecha al crear documento, tomar fecha del servidor sin permitir editarla o tomar fecha del lote de documento. Una vez tengamos esta parametrización, que es la parametrización básica que debe contar el documento, con la que debe contar el documento, le damos clic en el botón Guardar. Y aquí ya tenemos creado el tipo de documento con el que vamos a hacer dichas causaciones. Antes de pasar a la generación del documento, vamos a revisar las equivalencias. Estas equivalencias deben estar parametrizadas antes de realizar el documento de causación, ya que corresponde a unos campos solicitados por la DIAN y que son fundamentales para la emisión correcta del documento. Uno de ellos corresponde a vinculados. Vamos a ir a la pestaña Catálogos vinculados. De las empresas que ya tengan implementado el proceso de facturación electrónica, lo más probable es que ya cuenten con estas parametrizaciones, pero no está de más mencionarlas. El vinculado debe contar con las siguientes parametrizaciones. Debe de estar marcado como persona natural o jurídica según sea el caso. Si es persona natural, debe tener primer apellido y primer nombre diligenciados.
Si el tipo de documento está marcado como NID, debe contener el dígito de verificación. Debe estar diligenciada tanto la dirección como la dirección tributaria. Debe contener ciudad y la ciudad debe tener autorizado el código de municipio. Debe contener un email y este email debe de ser válido. Acá es muy importante en este paso definir que el régimen del proveedor es no responsable de IVA, para que no nos vaya a impedir realizar la transacción. El teléfono 1 debe de estar diligenciado, sin espacios ni caracteres especiales. El tipo de vinculación debe de estar marcado como proveedor. De aquí pasamos a la pestaña Otros, donde en actividad económica debemos seleccionar la actividad económica de ese proveedor y pasamos a la pestaña Responsabilidad fiscal y tributarios, donde debemos definir el detalle tributario del proveedor y las responsabilidades fiscales que tiene de acuerdo al RUT. Bueno, para continuar con las equivalencias vamos a revisar también las unidades de medida y aquí vamos a la ruta catálogos, inventario, unidades de medida. Y a cada unidad de medida que vayamos a utilizar debemos habilitarle una equivalencia ISO. En este caso para la unidad es 94. Entonces aquí tenemos un catálogo donde de acuerdo a la unidad de medida que seleccionemos vamos a poder determinarle esa equivalencia. De la misma manera, debemos revisar el medio de pago y la equivalencia DIAN de las formas de pago. Entonces seguimos la ruta catálogos, facturación, formas de pago. Aquí podemos buscar la que les hayamos habilitado a los tipos de documento y debemos tener parametrizada la equivalencia DIAN, que corresponde a si esa forma de pago es de contado o es de crédito, y el medio de pago DIAN, ya sería el medio de pago con el que vamos a cancelar nuestra adquisición. Aquí tenemos múltiples medios de pago que podemos seleccionar de acuerdo al caso. Una vez validada esta información, vamos a pasar ahora sí a la ruta contabilidad, causaciones y documento de causación. Para crear el documento le damos clic en el botón nuevo, definimos el tipo de documento, en este caso el que creamos es DSE, y ya nos trae la numeración automática, empezaríamos con el número 1, nos permite definir la fecha y digitamos el NID del proveedor. Aquí ya nos sale nuestra forma de pago de manera automática. En caso tal de que aplique para nuestra compra, definimos la cuenta de retención en la fuente. En este caso, para servicios, yo voy a usar la 2365-2501. Y a ese documento también podemos digitarle lo que es un prefijo número. Un documento, pues aquí tenemos unos campos habilitados de acuerdo al proceso que requiramos parametrizar allí. Y podemos empezar a digitar el código del documento, el código del concepto. Si le damos clic en los punticos, vamos a encontrar la lista de conceptos ya creados. En este caso, yo voy a utilizar el de mantenimiento de equipos de oficina. Podemos determinar un detalle de ese gasto. Definimos la cuenta de causación. En este caso va a ser equipos de oficina, equipos de computación. La cantidad de conceptos y el costo. Entonces le damos clic en el botón agregar
para agregar nuestro concepto, podemos seguir agregando los que correspondan. Y una vez terminemos de digitar o de agregar nuestros conceptos, podemos darle clic al botón guardar. Y aquí nos confirma si deseamos cerrar el documento. Le decimos que sí. De acuerdo a la forma de pago se nos habilita la ventana de documento cruce. Aquí simplemente le damos clic en el botón aceptar. Y para que este documento se emita, si se vaya al proveedor tecnológico y llegue a la DIAN, debemos darle clic en el botón imprimir. Si no le damos clic en este botón imprimir, el documento se va a quedar en Manager, pero no va a empezar a procesarse su envío. Aquí confirmamos nuevamente y nos sale este logo que corresponde a la representación de envío. De esta manera se realizan los documentos de causación en Manager. Y ahora vamos a pasar a revisar algunas salvedades de este proceso. La correcta parametrización de los conceptos o servicios, modelos contables, tipos de documento y sus componentes garantiza la correcta ejecución y generación de los documentos de causación. La generación de los documentos de causación aplica para las compras en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente y para compras realizadas a responsables de IVA. Sin embargo, se deben crear dos tipos de documento para independizar cada causación. La correcta parametrización de los vinculados, régimen y sus responsabilidades fiscales y tributarias garantizará la correcta ejecución y generación de los documentos de causación. Una vez emitido el documento electrónico, no puede ser objeto de modificaciones, ya que la información fue reportada a la DIAN y en posibles cruces de información, si se realiza algún cambio, esta información no va a coincidir. Este es el alcance del video que queríamos presentarles en cuanto a la parametrización, generación y envío del documento soporte electrónico en Manager ERP. Nos vemos en una próxima ocasión.